Estamos presentando Horizonte Educativo. Juan Antonio Rodríguez Beltrán es Horizonte Educativo. En Horizonte Educativo, FECODE informa. Hemos hecho la invitación para presentar información de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación FECODE al profesor Miguel Ángel Pardo Romero, miembro del ejecutivo de esta organización sindical. Profesor Miguel, muchas gracias por seguirle madrugando a la educación aquí a través de Horizonte Educativo y como siempre a los temas sindicales y políticos del acontecer distrital y nacional. Bienvenido. Bueno, un saludo fraternal, vital y pedagógico a ti, Juan Antonio, a toda la mesa de trabajo de Horizonte Educativo y por supuesto a todo el magisterio que nos sigue a esta hora del día. Como siempre, cuando tú lo requieres, aquí, madrugándole a los temas de la educación, la salud, la vida, la democracia, la paz y el mundo laboral. Profesor Miguel, entonces hablemos de ese informe central que presenta la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación FECODE para la audiencia de Horizonte Educativo en Bogotá y en el país. Bueno, por supuesto que el informe central está referido al cumplimiento de los acuerdos, tanto los suscritos en la negociación colectiva 2021 entre FECODE y el gobierno nacional, como los que han sido fruto de la presión de los maestros, maestras y de la comunidad educativa en su conjunto. Uno de ellos tiene que ver con la condonación que el ICETES acaba de garantizar para 632 educadores y educadoras presentados a la convocatoria de apoyos financieros a posgrados en el 2016. 632 compañeros y compañeras ya entonces tienen solucionado el problema. ¿De qué se trataba? De que el ICETES, priorizando los temas burocráticos, administrativos, aprovechando de las fallas en los reportes, pues quería hacerle el cobro completo a los maestros y maestras. Esto muestra el carácter del ICETES, muy lejos de ayudar y apoyar, siempre estará buscando un cobro alto por la administración del fondo a costa de los recursos de formación y en segundo lugar comportándose como cualquier banco en su carácter usurero. Bueno, 632 colegas han tenido ya solución, se está haciendo la revisión del resto y por supuesto aquí se derivan dos elementos más. El primero, que el gobierno cumpla con el acuerdo de la convocatoria de apoyos financieros, las 8.000 convocatorias que faltan, 8.800, y que el acuerdo del 2021 lo obliga a ello. Sobre el tema del concurso docente, por ejemplo, también es producto de una batalla de presión permanente de FECODE, del sector educativo en su conjunto, hay que decirlo. Era absolutamente necesaria antes de la pandemia. Con la pandemia, por supuesto, es mucho más porque se requiere gente y porque se requiere para los niños, niñas y jóvenes un mayor número de maestros y ojalá hubiera sido sobre la modificación de los parámetros. Bueno, ha habido la convocatoria a concurso, pero vale la pena hacer dos observaciones, ¿no? Y una de ellas es que sigue siendo insuficiente el número. Hay que valorar la batalla, por supuesto, de la federación, pero sigue siendo insuficiente el número. Y voy a hacer referencia a un área y a una modalidad educativa. Inclusión, cero. Este es el régimen y el gobierno y el ministerio de la propaganda, de la publicidad a favor de los derechos de los niños, niñas y jóvenes adultos, pero no convoca concurso para aquellas áreas y disciplinas que requiere el garantizar la inclusión, la educación inclusiva. Y en segundo lugar, el tema de los docentes orientadores escolares. El gobierno nacional habla y señala que su interés en resolver y reversar los efectos de la pandemia, pero solamente los deja en el punto de retornar a clases presenciales sin variar absolutamente, sin organización escolar, etc. Bueno, todos sabemos el papel tan importante de los docentes orientadores en ese proceso de reversar los efectos negativos de la pandemia y sin embargo el gobierno nacional le da dos golpes seguidos a la orientación escolar. La primera, el Plan Nacional de Orientación, que concerta con unos sindicatos que señalamos no representan a la mayoría de los docentes, directivos docentes y docentes de Colombia. No es una afirmación que simplemente implica un adjetivo, sino que está comprobada por el número de afiliados. Pero lo que quiero señalar aquí además es que además de un Plan Nacional de Orientación que entre otras cosas, ya lo analizamos la vez pasada, implica un aumento exagerado de funciones sin ningún tipo de priorización, pues aquí
también anunciamos que lo que queremos es más docentes orientadores y menos funciones que además no le corresponde, lo que hemos llamado las no funciones, que aquí el gobierno las está legalizando a través del Plan Nacional de Orientación. Bueno, miremos rápidamente, en el caso de los docentes orientadores, la convocatoria: 0 docentes orientadores en Amazonas, en Arauca 5, en Atlántico 3 en total, en Antioquia, en toda Antioquia 9, en Bolívar 17, en Caldas 16, en Casanare 3, en Cesar 4, en Cundinamarca 4. Para todas sus entidades territoriales, porque los 420 de Bogotá es otra entidad territorial, en Córdoba 0, Huila 5, La Guajira 7. Ahí está en cifras el interés real del gobierno nacional sobre el papel que debe jugar un gobierno. No se refleja a la hora de convocar concursos en un área tan importante como la orientación escolar. Profesor Miguel, dando continuidad con esta nota periodística y ante los constantes incumplimientos por parte del gobierno nacional de los acuerdos firmados con la FECODE, hablemos de las acciones que emprenderá la federación. Ahora bien, sobre la decisión del gobierno es clara: no cumplir los acuerdos. La decisión nuestra es presionar para hacerlos cumplir, y de allí la movilización del 25 de noviembre tan importante que tenemos que desarrollar. Pero creo que podemos separar aquí, por razones de simplemente de exposición, dos grandes bloques de cómo presionar el cumplimiento de los acuerdos. Uno es desde la escuela. En este momento hay unos pulsos en la escuela. Y entonces nosotros tenemos que, desde los gobiernos escolares, que sigue siendo vigente la ley 115 del 94, el decreto 1860, que quien determina el rumbo académico de las instituciones es el gobierno escolar, quien ajusta y modifica un PEI es el gobierno escolar, sigue siendo vigente. Pues vamos a presionar allí los acuerdos FECODE de gobierno y a la vez defendernos a nosotros y a la comunidad educativa. Doy 3 ejemplos. El tema de la vida, es decir, hay que hacer cumplir el acuerdo sobre las condiciones que va a haber para la presencialidad en las escuelas, y esto tiene que ver con la proyección 2021. El acuerdo del 8 de julio FECODE de gobierno, que establece 5 excepciones para la presencialidad, y en ese orden de ideas es muy importante retomarlo y señalar si para el 2021 hay o no las condiciones para las actividades presenciales o no presenciales y cuáles son los correctivos frente al particular. Eso lo puede plantear el gobierno escolar. 2, hacer respetar el acuerdo sobre la jornada única. El acuerdo respectivo FECODE de gobierno establece los criterios, ratifica los criterios del decreto 2105 del 2017 sobre las condiciones previas que deben haber para modificar la jornada, volver la jornada única, pero también reivindica los criterios que están suscritos en los acuerdos de 2017 y 2019, que son mucho más amplios y rigurosos. Y hay un punto clave en los acuerdos: de que el gobierno nacional tiene que cofinanciar a las entidades territoriales. Entonces esto le da a los gobiernos escolares un punto de referencia de mayor rigurosidad para señalar si hay condiciones o no para la jornada única en la respectiva institución. Otro punto clave en la cual tenemos cómo hacernos sentir y por supuesto hacer respetarnos con base en los acuerdos. Yo quiero insistir que los acuerdos entre las organizaciones sindicales y el gobierno nacional en representación del Estado en el marco del decreto 160 del 2014 y respaldado por los convenios de la OIT, los acuerdos son de carácter vinculante. Porque pues se oye a algunos decir por allá que es que como no hay un acto administrativo sobre el acuerdo X y Y, no se debe cumplir. No, la legalidad está allí y eso es lo que tenemos que alegar de los gobiernos escolares. Entonces, vuelvo al asunto. El otro punto es el respeto a los 53.000 maestros y maestras provisionales. Hay, por supuesto, de dónde asumir nosotros la defensa. El decreto 2105 estableció una parte, pero oído a esto, reiteramos, la directiva ministerial 01 del 2020, producto de la negociación FECODE de gobierno del 2019, en la cual queda absolutamente claro que no puede haber arbitrariedad en la separación del cargo de un provisional, mucho menos condenarlo al desempleo. Si es producto de un acto arbitrario, es una villanía. Y en ese orden de ideas, la directiva 01 establece que, por ejemplo, si es por cambio de perfil, ¿sí? El cambio de perfil tiene que estar sustentado con base en la proyección del 2021 y no puede ser abrupta, tiene que ser sobre la base de la planeación y plantear por qué debe haber un cambio de perfil, porque se va a cambiar la intensidad, y debe ser sustentado pedagógicamente en el consejo académico y en el consejo directivo, y las actas deben ser parte de lo que se le radique en la sustentación. Si no es así, es un acto arbitrario e ilegal. Y adicionalmente queremos señalar sobre el particular que el docente provisional debe ser reubicado
ubicado en otro colegio en su área de desempeño o en otra cuyo título le permita ejercer, y en ese punto es claro la directiva 01 del 2020. Y el otro pulso actualmente es el de la evaluación de desempeño. Digamos que todos sabemos que la evaluación de desempeño tiene un criterio punitivo en el 1278, esa fue su objetivo, pero pese a ese carácter punitivo, la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación FECODE y sus 34 filiales desde entonces ha defendido fundamentalmente dos criterios: uno, que no puede estar por encima del Estado Social de Derecho, y dos, que no puede ser sobre la base de entender que esto es subordinado a acciones administrativas o arbitrarias. Por el contrario, lo que deben priorizar los criterios académicos. Entonces, todas las normativas, incluida la circular 40 del 2020, que fue la última producto de la negociación FECODE de gobierno en el marco de la pandemia, establece que todo el proceso de evaluación en todas sus partes es consensuado entre el evaluador y el evaluado, que hay que tener en cuenta el contexto, y en este caso el contexto es de pandemia, es decir, no se le puede responsabilizar a los maestros de los asuntos, por ejemplo, que le corresponde al Estado garantizar, por ejemplo, en el tema de la comunicación con los estudiantes en la parte no presencial del proceso, cuando el gobierno no solamente no prestó el apoyo del acceso a las TIC, sino que hoy avala pues la desaparición de grandes recursos, y además hay los derechos a la reclamación sobre una eventual evaluación arbitraria, tanto a los docentes como a los directivos docentes que también son evaluados. Entonces recordemos que la evaluación se sustenta en derechos constitucionales, tales como el artículo 4, 23, 25 y 29 en lo referido al debido proceso, la libertad de cátedra, las condiciones dignas de trabajo, el buen trato, y también, por supuesto, teniendo en cuenta el artículo 77 de la ley 115 del 94. Y se considera que lo referenciado a los artículos pues se encuentra desarrollado en el decreto 3782 del 2007, donde adicionalmente se relacionan los principios que orientan el proceso. Entonces tenemos que tener absolutamente claro este punto, y siempre desde el punto de vista académico hemos señalado que es un diálogo académico, no es una relación de gerente o jefe de personal de una empresa con un operario que debe guiar entonces el diálogo académico, además de la obligación de que debe ser consensuado, y en ese orden de ideas pues de lo que se trata es de atenerse a lo fundamental y no una dispersión y una cantidad, una carretilla de evaluaciones de evidencia entre comillas que no llevan a ningún lado. El proceso académico tiene que ser simplificado, es un criterio de la academia, simplificar, no complicar, y en ese sentido tiene que apuntar a lo central, a lo fundamental, tal como criterio que está recogido en la circular 40 del 2020. Entonces tenemos, por supuesto, compañeros y compañeras, mucho de dónde defendernos, y en ese orden de ideas también, por si a alguien se le ocurre, porque las malas ideas cunden, que de pronto entonces parte del proceso es que hay que grabar las clases, le recordamos tener en cuenta la sentencia C748-2011, que establece que las aulas son espacios semiprivados y por lo tanto no deben grabarse las clases, más cuando se ha trasladado, en el caso de la época no presencial, a espacios privados como es la casa, es un espacio privado. Entonces todo esto tiene que tener una sustentación en el que prime lo académico y por supuesto que prime el Estado Social de Derecho. Bueno, finalmente vienen los pulsos más duros, que tiene que ver con que el gobierno a esta altura no ha emitido el decreto sobre la proporcional a la prima de vacaciones, y estamos presionando porque pues una vez se produzca el pago de la prima de vacaciones, pues allí debe garantizarse lo que ganamos en la lucha y en el pliego y en la negociación, y es que los maestros se les pague proporcionalmente. Esto, como hemos dicho, le beneficia a todos los maestros y maestras, pero especialmente a los provisionales. Segundo, el gobierno no ha emitido el decreto que garantiza los 8.000 maestros a curso de formación. Nosotros le hemos dicho que si el gobierno se argumenta que está en el trámite legal correspondiente, nosotros le hemos planteado y acordamos hace 2 semanas que vayamos desarrollando entre el Ministerio y FECODE y los representantes de la Comisión de Implementación los procesos que tienen que ver con la georreferenciación de las universidades, la consolidación del listado de los 8.000, y el gobierno hasta ahora se ha negado al particular. Y en este momento estamos en el pulso sobre el FOMAC, sobre la contratación médica, en la cual por supuesto nosotros hemos defendido el respeto al régimen especial e insistimos que no puede haber regresividad como lo propone el gobierno. Reiteramos que ya no se trata solamente de
ocuparse de la salud, sino también de la seguridad social y la salud en el trabajo. Y estamos en el pulso porque la defensoría que se ganó para la entidad, para el proceso de salud en general, para todo el proceso, debe ser el producto de la elección de defensores departamentales y esto a su vez elegidos por los comités de veedores. Y el gobierno insiste en este momento en que debe ser una persona elegida a dedo y a su servicio. Es muy diferente entonces el tipo de defensoría que ellos plantean el usuario y nosotros planteamos. Y en este momento, por supuesto, le estamos reclamando al gobierno convocatoria sobre el tema del proceso de prórroga o no prórroga en el proceso de los contratos de salud. Bueno, como podemos ver, el aspecto central, que es el aspecto central de la reforma constitucional para incrementar los recursos del Sistema General de Participaciones, esa es una comisión que no se ha querido restituir. El gobierno no cumplió con un criterio de ir adelantando con los técnicos del gobierno y los técnicos de la federación todo lo que tiene que ver con las fórmulas de incremento real y progresivo de los recursos para educación, agua potable, saneamiento básico y obviamente salud. No ha querido desarrollar ni aplicar, y también en el tema de la agenda legislativa que ya hemos mencionado aquí, que nos pondría en el siglo XVII en materia de educación, el gobierno no ha querido echar para atrás. Por eso y por todas estas razones es muy importante, a pesar de las dificultades, disponernos a salir el 25 de noviembre a las calles. Profesor Miguel, muchas gracias por continuar con Horizonte Educativo, madrugándole a la educación y como siempre a los temas sindicales y políticos, como ya lo manifestamos, del acontecer distrital y nacional. Ha sido usted muy amable. Todas y todos un abrazo fraternal, vital y pedagógico.